Buen día, mis alumnos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que estén bien. Soy su profesor Pedro Jiménez de Análisis de Sistemas. Vamos a tocar un interesante tema como es la base de datos. Empezaremos como de costumbre con el pase de lista. José Jiménez, Juan Toribio, María Álvarez, Josefina Pimentel, Carlos José Rodríguez, Esther Rodríguez, Harrison Duarte. Una vez concluida la lista, procederemos a lo que es nuestra frase del día de hoy. Como de costumbre venimos compartiendo una frase para que ustedes se pongan al día y al tanto con lo que tiene que ver los conocimientos del mundo. Nuestra frase del día de hoy será, la tenemos por aquí. Vamos a ver cuál será nuestra frase del día de hoy. Ahí está, como pueden ver, frase del día. Dice la frase del día: aprende a vivir y morirá bien. ¿Quién nos quiere dejar dicho esta frase? Nos quiere dejar dicho y nos quiere dejar entender que si vivimos la vida bien, o más bien sabemos vivir la vida como se debe, entonces podemos morir bien. ¿Cuál es el significado? Que si sabemos vivir, vamos a tener una muerte en paz, vamos a ver lo que es morir en paz, que no todo tiene esa dicha de morir en paz. Prosiguiendo, una vez vamos a entrar a lo que es nuestro tema de hoy, que es la base de datos. Como ustedes saben, un tema bien interesante, ya que es la base de nosotros almacenar, es la base donde se procesan todo tipo de datos. En el día de hoy ustedes saben que también es importante saber que la base de datos hay diferentes tipos de base de datos. También la base de datos tienen unos elementos bien importantes. También debemos de saber, conocer e indagar cuáles son cada uno de esos elementos. Entonces, una vez dicho esto, damos inicio de la siguiente manera. ¿Qué es una base de datos? Se llama base de datos o también blanco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y transmisión. Es decir, qué entendemos por esto y qué en sí lo que es una base de datos. En ese sentido, la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a su convención en señales eléctricas o magnéticas. Como ustedes saben, eh, los datos decía que los datos eran importantes porque para nosotros tener información, para que la computadora nos brinde información, esos datos de que hablamos deberían de ser procesados. Si los datos no son procesados, si no se pasa por ese proceso, entonces no vamos a tener lo que es la información, porque la computadora recibe lo que son los datos para posteriormente transformarlo y convertirlo en información. Ya entrando a lo que es un concepto más general, tenemos que una base de datos es un conjunto de datos relacionados. Es decir, este conjunto tiene como objetivo el de satisfacer la necesidad de información algún ante, ejemplo, una empresa. Es decir, como se lo explicaba,
es el proceso de transformación, de convención para obtener una información. Cuando hablamos de empresa, si yo almaceno datos o creo lo que es una base de datos, ya sea en una empresa o en una institución, cuando yo requiera de esos datos, entonces voy a hacer lo que es esa base de datos. Entonces en esa base de datos voy a encontrar la información que estoy buscando o la información que necesita el cliente. También dice que la base de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, de preservarla contra el tiempo y el deterioro para poder acudir a ella posteriormente. Es decir, guardamos estos datos y de esta forma lo conservamos, lo protegemos y siempre que vayamos a necesitar esos datos, entonces van a estar ahí disponibles. Ya aquí entramos a lo que son los tipos de bases de datos, que como ustedes saben son varios tipos de bases de datos. Uno de ellos es la base de datos estática, que esta base de datos son bases de datos totalmente relacion, eh, re- relacional. Se relacionan con otro tipo de bases de datos que también son diseñadas especialmente para la lectura de sus datos, almacenar y registrar datos históricos, desarrollar estudios que permitan atender su comportamiento a través del tiempo. Es decir, me explico de una manera más precisa y más concreta. Esto es de especial utilidad. Es decir, esta podemos digitarla, modificarla manualmente. Por eso le decimos base de datos estática. Ya aquí entonces tenemos lo que es el tipo de base de datos dinámica, que esta base de datos es donde los datos son modificables al pasar el tiempo, permitiendo funciones constantes de actualización, edición y eliminación de datos. Es decir, como nos lo dice este pequeño párrafo que le he traído en este documento, estos son los datos que nosotros a través de un X tiempo, vamos a suponer que en el 2015 yo creé una base de datos y en X fecha, por este tiempo, por el 2020, entonces yo necesito modificar un dato de eso, necesito introducir un dato nuevo o eliminar un dato. Entonces yo puedo acceder a esa base de datos y eliminar dicha base de datos, introducir o actualizar, cambiarle algún tipo de información a un campo de esa base de datos. Por eso es que nos dice que son modificables. Un ejemplo para entender cómo usamos esa base de datos se pueden observar ahí, pueden observarlo en esa pequeña imagen que le tengo ahí, que es cantidad a vender 5, y aquí tenemos el 12%, también tenemos el total MAILVA, el total pago del cliente y vuelo. Ahí tenemos una base de datos que guarda los datos de un aeropuerto. Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, una tabla con varias columnas y dos filas. Entonces, esas informaciones, si yo quisiera modificarla en X tiempo, puedo acceder y modificarla. También prosiguiendo, tenemos lo que es la base de datos jerárquica. Esta base de datos jerárquicas son aquellas organizadas en forma de un árbol al revés. Almacenan la información en forma de registro dentro de una estructura jerárquica. Es de aquí que proviene su nombre. Ahí también tenemos una pequeña gráfica de lo que es la salida de un vuelo. Tenemos que, suponiendo que el vuelo sale desde Caracas, ahora al destino, tenemos Mérida, Valencia y Marajal. Esas son tres ciudades. Yo puedo hacer una parada en uno de esos vuelos.
Ahora bien, si yo llegara, por ejemplo, a Mérida, y a través de Mérida podría llegar a Malencia, a Marcaqui, me acorta el camino, me reserva espacio. También ahí tenemos lo que son precios de los vuelos, el nombre de los pasajeros. Por eso es que es jerárquica, va en un orden ascendente está este tipo de base de datos. También tenemos lo que son las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son las más usadas actualmente para determinar datos de forma dinámica, permitiendo crear todo tipo de datos y relacionarlo entre sí. Es decir, aquí nosotros podemos crear un dato y relacionarlo con otro dato. También, si tuviéramos, por ejemplo, pudiéramos relacionar una base de datos estática con una base de datos dinámica. Por eso viene que es la base de datos relacional. Ahí también tenemos una gráfica que nos muestra un pequeño ejemplo. Tenemos lo que es provincia, el I de la provincia. También tenemos lo que es el auto, provincia, bacha. El lead es como la numeración de la provincia. Eh, a través de ese I nos va a indicar, nosotros introducimos ese I, nos va a indicar cuál provincia es esa que nosotros posteriormente configuramos con I para cuando el cliente se nos haga más fácil buscar toda la información de ese cliente. Ah, bueno, ¿de qué provincia es usted? Yo soy de la provincia de Valverde de Mao. Pues yo introduzco el lead que tiene esa provincia y ahí automáticamente me van a salir todos los datos del cliente. También ahí tenemos una pequeña tabla de lo que es empleado. Aquí hay una relación entre provincias, localidades y empleados. Si yo, por ejemplo, introdujera el lead de X empleado, también me va a salir con el nombre, teléfono, todas las informaciones eh, que tenga que ver con ese empleado de cierta empresa. Ya aquí entramos lo que es el sistema de base de gestión, o más bien CGBD. Estos son tipos de software muy específicos dedicados a servir interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan. Permiten descubrir los elementos de datos con su estructura, sus interrelaciones y sus validaciones. Ahí tenemos alguna plataforma de lo que son esos datos. Como dice, es una gestión de datos muy específica. Son un software dedicado, por ejemplo, para que me entiendan mejor. Se crean aplicaciones para uno introducir datos. Usted, hay software gratis, hay otro software que tienen que comprarlo. Hay muchas personas que viven de ese negocio. Por ejemplo, yo creo un negocio, una tienda. A través de, con ese, le digo a alguien que me cree un software que me haga dicha función y ese software me va a dedicar a esa función. Por ejemplo, que me haga la función de factura o la función de sacar balance. Ese software me va a ser diseñador, me va a diseñar ese software con esa función. Que el programa me haga eso. Que el software me realice la operación que sí yo quiero. Por eso se llama, por eso se dice que son muy específicos, porque son para una tarea específica. Prosiguiendo, entonces tenemos lo que son los elementos de una base de datos. Eh, Dice por aquí que los principales elementos de una base de datos son los siguientes. Tenemos lo que es la tabla, que la tabla es el elemento principal de la base de datos, ya que allí se registra la información que se quiere gestionar. Esta está compuesta de una planilla de cálculo por filas y columnas. Cada archivo de una base de datos puede contener tanta tabla como se requiere. Es decir, eh, la tabla es el elemento más importante, ya que es el elemento principal. Ahí es que están todos los complementos que conforman lo que son la base de datos.
Y cuando habla de qué requieren, ahí tienen, como pueden observar en esa parte, tienen lo que son las columnas, aquí tenemos lo que son las filas. Entonces, nosotros vamos a crear la tabla de acuerdo a la cantidad de información que nosotros requeremos. Si nosotros necesitamos 10 columnas, nombre, dirección y un sinnúmero de cosas, entonces nosotros vamos a introducir ese número de columnas. Ahora, ¿cuánto campo necesitamos? Es decir, ¿cuántas filas? También introducimos, seleccionamos la fila que nosotros necesitemos. También tenemos lo que son los formularios. Los formularios aquí, la información está dentro de la base de datos que puede introducirse directamente dentro de la tabla, pero también a través de un formulario, lo que resulta más cómodo y práctico. Los formularios se hacen más fácil arrastrar los datos, es decir, de una forma más fácil, una forma más adaptada al usuario, al cliente, porque aquí, como bien lo dice, se arrastran los datos. Más sin embargo, en la tabla hay que digitarlo manualmente, pero en el formulario se arrastran los datos y así se obtienen los datos. Por eso es que se dice que es más práctico. Aquí también tenemos lo que son la consulta. Ya esto vendría a ser lo que es un recuento, porque cuando yo le hablaba del lead, nosotros introducimos el lead, ¿cierto? Y de un cliente o de un empleado, y ahí nos va a dar toda la información de ese lead o de ese cliente. Dice por aquí que una consulta, que esto se emplea para seleccionar una determinada información del interior de la base de datos. La consulta de esta manera permite establecer criterios de búsqueda para que haces selecciones dentro de la tabla aquellos datos que se requieren conocer. Le voy a dar también esta información que tenemos por aquí, que es el informe para profundizarle un poquito más lo que son la consulta. Dice del informe que se utiliza para que la información aparezca ordenada y bien presentada en el momento de la impresión del documento. Gracias a los informes, el usuario puede seleccionar qué información de la que se registró en la tabla de una base de datos desea imprimir y con qué formato. Ahora bien, cuando hablábamos de la consulta, aquí también hablamos de ACES. ACES viene incluido en el paquete de Office. Si ustedes tienen su PC y tienen Office, por ahí ustedes pueden buscar lo que es ACES. ACES. En ACES nosotros podemos crear dentro de un documento. Por ejemplo, nosotros creamos una tabla. Ahí nosotros podemos, eh, dentro de ese documento, crear la tabla que nosotros queramos. ACES se usa también para algún tipo de lenguaje de programación, para que los datos que nosotros se introduzca a través de ciertos lenguajes de programación aparezcan en ACES, se muestren en ACES y se almacenan en ACES. El lead, eso es algo automático, eso se va poniendo en orden. Entonces, cuando nosotros queramos hacer algún tipo de cambio, apelamos a lead y eso nos va a hacer la vida más fácil para nosotros buscar información, actualizar, eliminar o ingresar nuevo. Obviamente, cuando uno crea, por ejemplo, lo que es, vamos a suponer, por un ejemplo, puedo decir que Rosauri Luna, ese es el I5, ahí está el apellido, ahí está el correo electrónico, dentro de una base de datos que contiene miles de informaciones con ese I5. Obviamente me van a aparecer todos los datos relacionados, las informaciones relacionadas con ese cliente que he mencionado. Y aquí, como dicen que los informes se utilizan para que la información aparezca ordenada y bien presentada en el momento de la impresión del documento. Es decir, cuando vayamos a imprimir el documento,
a través del informe va a ser que nosotros observemos de una forma ordenada y así poder imprimir y que la impresión salga correctamente sin ningún tipo de problema. Porque a veces cuando no se hace este tipo de proceso, lo que sucede es que el documento no se va a imprimir bien. Y como ustedes saben, no tendría sentido nosotros crear una base de datos y cuando vayamos a imprimir el documento, que se nos vaya a imprimir de una forma errónea, una forma que no quisiéramos ver. Entonces, a veces estos son problemas que no solo pasan en ACE, sino también en otro tipo de base de datos. Y sucede eso. Pero cuando lo hacemos por vía informe, lo vamos a ver de una forma ordenada y simple de imprimir. Aquí tenemos algunas características de lo que son las bases de datos. Entre las principales características de estos sistemas de bases de datos podemos mencionar lo que es la integridad y la concurrencia. Ahora bien, ¿qué es la integridad? La integridad de la base de datos se refiere a la validez y consistencia de los datos almacenados. Normalmente la integridad siempre se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Es decir, como su nombre lo dice, integridad. El documento tiene que ser un documento confiable, un documento que confía en los elementos que fueron realizados, un documento correcto. Hay cierto protocolo que no pueden ser vulnerados. De lo contrario, vamos a tener un problema con la base de datos. Entonces, por eso es la principal característica, la integridad de una base de datos. Entonces, la congruencia en algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda información o se pierda la integridad. Es decir, si violentamos lo que es la integridad y concurrimos lo que es la concurrencia, vamos a tener este tipo de problemas. En la concurrencia, si, como lo dice ahí, si dos o más personas quieren acceder a una misma base de datos, se va a dar este problema. Quizá podamos acceder a la información, pero no igual como nosotros queramos. Eh, por lo que es recomendable que siempre sea una persona y que esté accediendo a esta base de datos. También tenemos lo que es la seguridad. La seguridad es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Obviamente, si nosotros creamos una base de datos, tenemos que, sería bueno que la protegieran. ¿Por qué? Yo le digo que ustedes deberían de protegerla. Porque si usted, por ejemplo, tiene una PC que a la PC usted trabaja en un horario y la otra persona trabaja en otro horario, entonces no va a haber integridad en el documento como la vamos ahí, no va a haber seguridad. Cualquier persona puede acceder y hacer un cambio, cosa que no sería bueno. También tenemos a lo que es la recuperación. Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en la aplicación. Obviamente la recuperación ya esto es algo del usuario. Por ejemplo, si yo soy un usuario de una base de datos, yo puedo guardar ese documento en un pendrive o yo puedo subir ese documento a la nube para si hay alguna falla en el sistema. Entonces, yo poder tener ese documento ahí guardado, guardarlo por diferentes medios para no, para siempre tener el documento y en cualquier falla, un fallo eléctrico, un fallo de la computadora donde está esa base de datos, entonces yo tenga acceso por otra vía. Eh, Esta ha sido la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Continuaremos los próximos días compartiendo y hablando más, abundando más sobre estos temas. También le pondremos un examen. El examen final va basado en lo que es esta práctica de hoy. Un tema, como les decía antes, muy interesante
Espero que hayan aprendido y que le haya servido de grata información. Les reiteramos que si tienen algún tipo de pregunta, la harán por el grupo y ahí estaremos respondiéndole. También, si tienen algún aporte, eh, pueden decirlo por el grupo y escucharemos sus aportes y por ahí nos mantendremos en comunicación. Que pasen feliz resto del día y que Dios les bendiga.